Bueno, pues si la macroeconomía estudia variables económicas en el tiempo para buscar solucionar problemas, que es reducir el paro, reducir la inflación, aumentar el crecimiento. Vamos a ponerlo. Bueno, tener unos objetivos de solución es aumentar el crecimiento, reducir la inflación, reducir el desempleo, equilibrar el déficit del presupuesto exterior y controlar el déficit público. Para hacer esto tenemos unos instrumentos económicos. Digo tenemos porque es el Estado. Con estos instrumentos se quiere modificar la coyuntura económica, la economía. Definimos dos clases de instrumentos: las políticas de demanda y las políticas de oferta. Las políticas de demanda influyen en la parte de gasto de la economía. Lo veremos con ejemplos. Las políticas de oferta tratan de establecer eficiencia, mejorar la eficiencia. Este triangulito hacia arriba significa mejora, incremento, mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema productivo. Tenemos un esquema de cómo encaja el sistema productivo con las familias, con el Estado. En las políticas de demanda encontramos tres posibilidades. La política monetaria, que a su vez puede ser expansiva o contractiva. Expansiva significa que desplazaremos hacia arriba algo, lo incrementaremos. Contractiva, que lo reduciremos. Esta política monetaria, sobre todo, lo que hace es manipular la oferta monetaria y el crédito, los préstamos, sobre todo bancarios y estatales, para incidir. Esta oferta monetaria pretende incidir en nivel de renta, de inflación y de desempleo.
Entonces tenemos que saber qué tipo de instrumento es la política monetaria, qué se espera crecer o contraer, cuáles son las variables que puede tocar el Estado y qué se pretende cambiar, en qué se pretende incidir haciendo cambios en esas variables. Esta política monetaria la establecen los bancos centrales y su objetivo principal es el control de la inflación, nivel de precios, y se hace mediante el ajuste de tipos de interés. Veremos cómo, cambiando la oferta monetaria, el tipo de interés sube o baja, atendiendo a una política monetaria expansiva o contractiva, que incidirá en el nivel de renta, la inflación y el desempleo. Y esta asignatura de lo que irá es de leer un artículo de periódico y decidir qué es lo que debería hacer el gobierno o si el gobierno ha hecho algo, cuáles serán las consecuencias, según cada escuela de pensamiento. El otro tipo de política de demanda que veremos es el de la política fiscal, y todavía nos quedará de la política comercial. La política fiscal, que también puede ser expansiva o contractiva, para incrementar o para reducir, lo que controla es el gasto y los ingresos públicos. Con este tipo de instrumentos se pretende incidir en el crecimiento de la economía, la inflación y el paro, el desempleo. La política fiscal está muy vinculada con lo que se llama el estado del bienestar, que nació cuando nació la macroeconomía. Luego veremos un poco de evolución del pensamiento macroeconómico y explicaremos quién era Keynes y tal, y veremos cómo tomar conciencia de que el Estado puede pintar algo en la economía viene del nacimiento de la macroeconomía. El método para generar política fiscal lo ejecuta el gobierno mediante los presupuestos generales del Estado, que vienen dados por el poder. Esto es el poder ejecutivo, y los presupuestos estarán aprobados por el poder legislativo.
Y por último, como política de demanda, tenemos la política comercial, que en este caso no decimos que puede ser expansiva o contractiva, sino de reducción o aumento del déficit, y lo que hace es alterar, modificar el tipo de cambio. Tipo de cambio de una moneda contra otra. Se puede hacer mediante aranceles, que es un impuesto sobre las importaciones, se puede hacer mediante el uso de contingentes, que es limitar las importaciones y se pueden conceder subvenciones a la exportación. Hay toda una serie de herramientas para generar la política comercial que está centrada en modificar, mantener el tipo de cambio. Y lo que se busca es el equilibrio exterior se suele promover la defensa del producto nacional, al menos eso se dice por parte de los políticos, y normalmente durante los últimos 60, 70 años se ha tendido a prohibir las medidas proteccionistas. Se ha buscado la liberalización, la proteccionistas. O se ha intentado liberar para aumentar la competitividad, y en los acuerdos internacionales se prohíben ciertas políticas. Por otro lado, tenemos las políticas de oferta, que decíamos que tenían que ver con la eficiencia y la competitividad del sistema productivo. Diferenciamos dos tipos de políticas de oferta: la política de rentas y la política estructural. En la política de rentas se pretende obtener una distribución justa de rentas, de recursos, y flexible de los factores de producción mediante la búsqueda de incentivos a los ajustes se persigue un crecimiento moderado de las rentas porque no queremos mucha inflación y un ejemplo de esto sería el Pacto de la Moncloa, donde se establece de qué manera
ajustamos las pensiones, que tienen que ver con cómo están las rentas. Y por otro lado, y esto es lo que suele venderse más, en la política estructural, donde se quiere incidir por parte del Estado en el sistema productivo de manera directa con programas de I+D, liberalización de servicios, trabajar la productividad de los trabajadores, por ejemplo, mediante formación, aumentar la competencia dentro de cada sector. Toda una serie de medidas que, claro, estas suelen ser más a largo plazo. Y de hecho, las políticas de demanda tienen efectos a corto plazo y son fáciles de llevar a cabo. En cambio, las políticas de oferta tienen efectos a medio y largo plazo y además los resultados son inciertos. Imagínate que un Estado decide, venga, vamos a formar a un montón de trabajadores para que sepan escribir con máquina de escribir. Y de repente al cabo de 20 años o 15 años aparecen los ordenadores, los resultados no habrán sido muy buenos, no sé, ¿sabes? A largo plazo y a medio plazo las cosas cambian mucho. En cambio, la política de demanda es mucho más directa y claro, es muy apetitosa para los políticos. Pues este es un poco el esquema de los instrumentos entre política de demanda y política de oferta que vamos a ir trabajando durante el curso. Y básicamente lo que haremos es saber cómo están, qué dicen los economistas al respecto de cuál es la incidencia en cada uno de los objetivos cuando cambiamos las variables económicas atendiendo a cada tipo de política. Venga, ánimo.